Vamos entonces a iniciar la presentación de este tema, que es el tema de ahorro de energía con tecnologías eficientes, donde veremos fundamentalmente el tema de selección del conjunto variador de frecuencia y motor de inducción. Los temas que veríamos aquí serían una introducción a las oportunidades de ahorro de energía, las tecnologías que tenemos con los variables de variación de velocidad de los motores de inducción y las tecnologías de control de velocidad por frecuencia. En este caso, el conjunto variador de frecuencia y motor de inducción. Muy bien. Veamos cuáles son las oportunidades de ahorro en la industria. Realmente, en la industria, las bombas, los ventiladores y los compresores prácticamente dominan los sistemas de producción en la industria, ¿no? Y representan el mayor consumo de electricidad. Y por lo tanto, en estas cargas hay mayores oportunidades de ahorro de energía, ¿no es cierto? Las bombas se utilizan en el suministro de tratamiento de agua, los ventiladores en todos los sistemas de ventilación, los compresores, por ejemplo, para lo que es aire comprimido, transporte de materiales, etc. Esto significa que cuando uno tiene un sistema donde hay motor y hay bomba, esa es una área importante para ver qué maneras hay de hacer uso eficiente de la energía. Digamos que lo primero es seleccionar bien el motor y luego viene el uso eficiente del motor, ¿sí? Cuando el motor es movido con un variador de frecuencia, ya la velocidad del motor puede ser controlada, porque normalmente el motor de inducción tiene una velocidad fija, que aproximadamente es el 98% de la velocidad sincrónica. En cambio, digamos, con el variador, nosotros variamos la velocidad sincrónica y entonces podemos tener una velocidad variable. Los sistemas de bombeo normalmente convencionales usan una válvula reguladora del caudal. En este caso, por ejemplo, tenemos que se está reduciendo en 60% el caudal nominal. Eso implica que va a haber una eficiencia de 66% aquí. Entonces, considerando que la tubería tiene una eficiencia de 69% también, que el acople tiene una eficiencia de 98%, que la bomba tiene una eficiencia de 77%, y un motor tiene una eficiencia de 90% trabajando a velocidad fija. Si nosotros consumimos 100, al multiplicar por todas estas eficiencias, la potencia final que el sistema envía sería 31%. O sea que aquí hay una eficiencia, digamos, el sistema tiene una eficiencia de 31%, que es 31 sobre 100. Si nosotros usamos, en vez de variamos el caudal, en vez de usar una válvula reguladora, usamos variando la frecuencia del motor, tendríamos que poner aquí un variador de velocidad. Y precisamente ponemos un variador de velocidad. En este caso, VSD significa Variable Speed Drive, ¿no? Y en este caso, bueno, aquí también se ha aprovechado para cambiar por un motor de alta eficiencia, una bomba de alta eficiencia, un acople de alta eficiencia. Entonces el motor tiene 95%, el acople 99%, y la bomba ahora tiene 88%. Y también se mejoró la tubería, ahora 90%.
Fíjese que si consideramos 31 acá por todas estas eficiencias, la potencia de entrada sería 43. Es decir, la eficiencia sería 31 entre 43 y esto nos daría una eficiencia de 72%. Entonces, si comparamos los dos sistemas, tenemos que un sistema tiene 31% de eficiencia con una válvula reguladora y el otro tiene con el variador de velocidad 72%. Entonces, eso precisamente es una de las cosas importantes por el cual en los sistemas tipo bomba o tipo ventilador, el usar un motor con variador es importante. Eso lo veremos pues en otro capítulo, pero digamos, en este caso vamos a ver motor variador, que es la tecnología más importante. Veamos entonces qué tecnologías hay para variar la velocidad de motores de corriente alterna. Bueno, si ustedes recuerdan, la velocidad mecánica de un motor es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos por 1 menos S. 120 por la frecuencia entre el número de polos es la velocidad sincrónica. La velocidad sincrónica por 1 menos el deslizamiento. Entonces, nosotros podemos cambiar la velocidad variando el número de polos, variando el deslizamiento o variando la frecuencia. De ahí nos salen todos estos métodos. Por ejemplo, si variamos el número de polos, tendríamos una variación discreta de la velocidad, por ejemplo, de 2 a 4 polos, ¿no es cierto? Variando el deslizamiento, hay varios métodos que se usan, generalmente variando la tensión de entrada, y el último método sí es variar la frecuencia, donde ya se usan los convertidores. ¿Cómo es el método de variar la velocidad variando el número de polos? Esto se hace con un cambio de conexión que se conoce como conexión Dalander. Entonces, nosotros cambiamos el número de polos. Por ejemplo, en este caso, con esta conexión uno tiene 4 polos, ¿no es cierto? Pero, digamos, aquí, por ejemplo, se forma un polo, pero si, por ejemplo, nosotros hacemos que esta conexión sea así, donde la corriente venga para abajo aquí y en el otro lado venga hacia abajo, entonces aquí no se forma un polo, porque para que se forme un polo tiene que haber un cambio de corriente en el bobinado. Entonces, y esto, o sea, podemos pasar de 4 polos a 2 polos con un cambio de conexión. En este caso es de 2 a 1. Esta forma de pasar cambio de conexión y de 2 a 1, esa es la conexión que se conoce como conexión Dalander. Hay varias formas. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo una conexión estrella-serie se puede convertir a una doble estrella y habría un cambio en el número de polos. Lo mismo una conexión triángulo a una conexión doble estrella, ¿no? Bueno, y los esquemas que se usan van a ser estos que aparecen acá. Hay 3 tipos de esquema. Estos son cómo se enumeran los terminales de los motores. Y aquí tenemos también como un resumen de todos ellos. Expliquémoslo paso por paso. En el primer caso, tenemos aquí lo que se llama una conexión Dalander a par constante, o sea que cuando se cambia de número de polos, digamos de 2 a 4 polos, o de 4 a 2 polos, entonces el motor va a mantener el mismo par. Entonces el par del motor se mantiene, ¿no? Pero la potencia aumenta al doble. Por ejemplo, porque la potencia es par por velocidad. Entonces, si digamos nosotros tuviéramos acá un mismo par, un par constante, digamos acá, este es el par, es constante, digamos. Si lo multiplico par por velocidad, esta velocidad va a ser esta de aquí. Y aquí la velocidad va a ser esta. O sea, la velocidad prácticamente se duplica, por lo tanto la potencia se va a duplicar.
Entonces, esto es cuando uno pasa de una conexión delta. En delta tenemos 4 polos y en doble estrella tendríamos 2 polos. O sea que hay mayor velocidad. Esa conexión eh, se llama delta doble estrella. Y sería potencia constante, potencia se duplica y el par constante. La otra conexión Dalander también es potencia constante, donde en este caso el par, por ejemplo, cae, ¿no? O sea, cae a la mitad, digamos. Este es el par nominal. En la conexión de mayor velocidad, el par se va a reducir a la mitad, ¿no? Entonces, pero en cuanto a la potencia sí sería la misma potencia, tanto en 1800 como en 3600, porque la potencia, como saben, es par por velocidad. Aquí el par se reduce a la mitad, pero la velocidad aumenta al doble. Entonces, en esta conexión delta doble estrella y delta, el par baja a la mitad y la potencia en las dos velocidades es la misma. Entonces, esa es la otra conexión Dalander. Hay otra más que se llama conexión Dalander a par variable. En este caso, en la conexión de baja velocidad se pone en estrella y para pasarla a la alta velocidad, o sea, a dos polos, digamos, se pone doble estrella. Entonces, el par prácticamente se triplica y la potencia se sextuplica, ¿no? Porque la velocidad se duplica, entonces por eso que la potencia es 3 por 2, entonces se hace 6 veces mayor. Bueno, esto no se usa mucho, pero es probable que lo tengan, entonces por eso aquí están las conexiones. Bien. El otro método, ese es el método de variación de polos. El siguiente método es el método de variar el deslizamiento. ¿Cómo hacemos para variar el deslizamiento? Variamos la tensión. Disminuimos la tensión. Al disminuir la tensión, la curva de par disminuye, y si estuviéramos moviendo una carga de par constante, la velocidad disminuiría, ¿no? Porque, o sea, habría una variación de la velocidad para la misma carga. Esto se logra con un equipo que consta de dos SCR o tiristores conectados en antiparalelo para que uno, digamos, actúe sobre la onda positiva y el otro sobre la onda negativa. Y variando el ángulo de disparo se puede variar la tensión eficaz. Si usted, bueno, aquí está lo mismo. Esto es el mismo sistema que se usa para arrancadores suaves. ¿Cómo es el proceso de variación de la velocidad mediante el ángulo de disparo? Aquí se aparece, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si uno usa un ángulo muy grande, la tensión va a ser muy pequeña. Si el ángulo disminuye, la tensión va aumentando. Fíjense, por ejemplo, en este punto, el ángulo se ha disminuido más y la tensión aumentó. Y, por ejemplo, ya en este caso de aquí, el ángulo todavía se ha reducido más y la tensión ya tiene un valor mayor. Y ya el último, prácticamente el ángulo se cerró, o sea, ya no hay ángulo de conducción, entonces ya tendríamos la tensión plena. Entonces, esta es, digamos, la forma como se puede controlar la tensión variando el ángulo de disparo. Entonces, podríamos tener una serie de curvas de tensión, donde la tensión aplicada al motor va a ser 85% de la tensión nominal, o 70%, 60%, 50%. Y, por ejemplo, si tuviéramos una carga cuadrática tipo bomba, podríamos, digamos, pasar desde esta velocidad a esta velocidad de acá. Muy bien. Pero, digamos, no es muy práctico este método porque
el rango también es muy pequeño. Por eso que el método más usado es el método variando la frecuencia. En este caso, este método de variar la frecuencia es el método que más se usa en este momento, ¿no es cierto? Se requiere un aparato, como ustedes ven aquí, que se le conoce como Variable Speed Drives, VFD o ASD, que es Adjustable Speed Drives, ¿no es cierto? Donde lo que se hace es variar la frecuencia del motor, entonces cambiamos la velocidad sincrónica. Este tipo de equipos que logran variar la velocidad también tienen otras denominaciones, que por ejemplo AC Drive, es una denominación más general. Variable Speed Drive, VSD, es la otra. ASD ya vimos, y VFD es la que más se usa, accionamiento que sería Variable Frequency Drives. Entonces lo que él hace es, al variar la frecuencia, lo que está haciendo este variador es cambiar la velocidad sincrónica. Entonces cambia la velocidad sincrónica y va a cambiar la curva para velocidad, ¿no es cierto? Bien, entonces veamos más en detalle la cuestión de esta tecnología de motor variador de velocidad y cómo se selecciona eh, un motor y un variador para una determinada carga. Entonces vamos a ver esa parte. Bien, esta tecnología de control de velocidad eh, por frecuencia usa un equipo que se llama un variador de frecuencia, ¿no? O accionamiento de frecuencia variable. Este equipo tiene una determinada topología que ustedes la pueden ver ahí. Primero tiene una etapa de conversión donde la corriente alterna que pasa acá pasa a una corriente continua. Luego tiene una etapa de enlace de C, que normalmente aquí también se le pone una bobina. Y luego tiene ya una etapa de inversión, o sea que la corriente continua la pasa nuevamente alterna. Esa es básicamente la, la topología, ¿no? Bueno, aquí se ve un poco más claramente, tenemos la rectificación, la etapa de rectificación. Aquí está la bobina y el condensador, que sirven para alisar la tensión continua, y luego viene la inversión que realmente ahora se está haciendo con transistores de potencias bipolares o IGBT, y con una tecnología que se llama Pulse Wide Modulation, ¿no es cierto? O PWM. Bueno, nosotros vimos entonces que tenemos una fuente, tenemos la rectificación, como le había mencionado, tenemos aquí la bobina choque, tenemos el condensador para alisar la onda de tensión y luego el inversor. Bien, entonces son tres etapas, ¿no? La primera etapa era la rectificación, luego viene el filtro y luego viene el convertidor. Cuando nosotros entregamos la tensión al motor, la tensión que se entrega al motor aquí no es una tensión sinusoidal, sino son pulsos de tensión que dependen de lo que se conoce como frecuencia de switcheo. Lo que sí es interesante y aparece aquí abajo es la corriente que hay en el motor, que ya tiene una forma sinusoidal. Bueno, entonces, ¿cómo es la onda que sale del convertidor? Esa onda tiene esta forma y aquí se enuncia lo que es la, el, la tecnología Pulse Wide Modulation. Tiene una envolvente, que es la onda moduladora, y tiene una onda viajera, que es la onda que le llaman la onda portadora, que es de alta frecuencia. La onda portadora, o también se le llama frecuencia de conmutación, tiene una frecuencia de conmutación de 2 a 14 kHz, mientras que la onda moduladora es la que son 60 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 90 Hz, etc.
Entonces, como son pulsos de tensión, en el centro tiene más ancho para que cuando se descomponga en serie de Fourier, las componentes sean básicamente la onda sinusoidal. Ustedes pueden ver aquí también cómo sería la corriente, porque esa es la tensión. Si esta es la tensión, fíjese, en la zona de mayor amplitud, debe coincidir con el máximo, con la máxima tensión, y aquí se ve cómo sería entonces la corriente, la corriente debido a esos pulsos. Entonces la corriente tiene una onda más sinusoidal. Esa es una de las ventajas del método PWM. Bueno, ya ustedes saben entonces que con un variador de frecuencia lo que se está haciendo es cambiando la frecuencia y uno tiene esta curva. Ahora, normalmente si ustedes ven aquí, esto tiene un par nominal, pero sería bueno ver hasta dónde podríamos sobrecargar al motor para cada punto, ¿no? Esa sobrecarga permanente ya está dado por el fabricante en una tabla, ahorita la vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cuáles son los rangos donde puede operar la máquina en frecuencia? Generalmente puede haber una relación de 4:1, o sea que de 15 a 60 Hz, o de 10:1, de 6 a 60 Hz, o de 12:1, de 5 a 60 Hz, y ahí tenemos básicamente esas relaciones. Para cada una de esas, como les digo, habrá una curva diferente, y como a nosotros nos interesa el punto de operación constante, ese sería donde el motor da su par nominal. Entonces el motor va a tener una zona donde el par se mantiene fijo, y aquí hay una zona donde el par comienza a caer. Y ahora lo explicamos. Bueno, entonces lo que uno hace es variar la velocidad del motor con la frecuencia. Hay muchos métodos que permiten hacer eso, que se usan para el control de los variadores. El método más sencillo es el control escalar, donde uno mantiene la relación B entre F constante, pero hay otros más avanzados que son el control vectorial de campo orientado o el control directo de par. El control vectorial de campo orientado lo que hace es hace el control del motor como si fuera un motor DC, y por eso, digamos, él tiene que saber la posición del rotor para descomponer el flujo del rotor en serie y a 90 grados con la corriente. Entonces, cuando uno hace eso, básicamente le sale la ecuación de par, se transforma en flujo por corriente, y tendríamos un control similar a lo que se tiene en un motor de corriente continua. Y el otro es el método de control directo de par, donde realmente el control se ejerce sobre el variador de frecuencia. Bueno, esto es a manera pues de cultura general, los métodos de control. Pero viene la pregunta ahora, ¿cómo son las zonas de operación del motor? Porque nosotros habíamos visto aquí, miren, habíamos visto que hay una zona constante y luego cae. Precisamente vamos a ver por qué es así. El par del motor depende del flujo y de la corriente. Si nosotros mantenemos el flujo y la corriente, el par se va a mantener, ¿no es cierto? Ahora, una cosa, como nosotros le estamos dando el variador, lo que da es una tensión y una frecuencia. Si nosotros queremos disminuir la velocidad de operación, disminuimos frecuencia. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una relación entre la tensión aplicada y la frecuencia, que es la tensión aplicada es 4.44 número de vueltas flujo por frecuencia. Esto implica que el flujo es proporcional a la tensión aplicada y sobre la frecuencia. Es decir, si yo disminuyo la frecuencia, para que el flujo se mantenga constante, yo tendría que disminuir también la tensión. Eso hace que la variación entre tensión y frecuencia tenga esta curva, ¿no? Tenga
sea creciente entre 0 y la frecuencia nominal, y a partir de la frecuencia nominal aumenta la frecuencia, pero la tensión se mantiene fija. Se mantiene fija porque, digamos, no podemos aumentar la tensión nominal porque podríamos dañar el aislamiento del motor. Entonces vamos a ver con esta cuestión una zona donde la relación B entre F se mantiene constante y mantendríamos constante, por lo tanto, el flujo. Esto es lo que se hace. Ahora, ¿cómo es el par? Ya habíamos dicho que el par es K phi por corriente, ¿no? Como tenemos una zona de flujo fijo y luego un flujo, si nosotros mantenemos la tensión pero el flujo aumenta, digo, si mantenemos la tensión pero la frecuencia aumenta, mayor que la nominal, el flujo va a caer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener precisamente unas zonas de par donde el par se va a mantener fijo y luego el par va a caer. Porque nosotros podríamos mantener la corriente, pero sobre el flujo no tenemos control. Porque ya cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia nominal, la tensión no la podemos aumentar, que se queda constante. Entonces, en la curva par velocidad, como habíamos dicho, lo que se hace es se mantiene el flujo constante en la zona de entre 0 y la frecuencia nominal, y como el flujo es constante, la I2 la podemos mantener, entonces vamos a tener un par constante en esta zona de aquí. Tenemos un par constante. Pero cuando comenzamos a aumentar la frecuencia, al aumentar la frecuencia, va a haber como ustedes saben ya, una caída del flujo y por lo tanto también el par. Nosotros podemos mantener la corriente, pero la frecuencia, el flujo está cayendo. Entonces el par también cae. Bueno, porque el flujo está cayendo al al aumentar la frecuencia. Bueno, entonces esta es la forma, la zona de operación. Esta zona se llama zona de torque constante o zona de flujo constante, y esta es la zona de campo debilitado. Bueno, y si queremos sacar la curva de potencia, tendríamos que multiplicar el par por la velocidad. Si la velocidad aumenta y el par es constante, la frecuencia va a aumentar en forma dependiente. Y cuando estamos en la zona que el par baja y lo multiplicamos por la velocidad, vamos a tener una zona de potencia constante. Esto es lo que ocurre aquí. Entonces, en la zona de 0 a la frecuencia nominal, la potencia crece hasta que llega a este punto, y a partir de una frecuencia mayor que la nominal, la potencia se va a mantener constante. Muy bien, entonces esta es como el resumen de lo que hemos visto: variación de tensión y frecuencia, la curva de par versus frecuencia, y la curva de potencia versus frecuencia. Bien. Bueno, esa es en general, o sea que uno diría que, bueno, si yo quiero ver el par de un motor, yo sé que mantiene constante hasta la frecuencia nominal y luego comienza a caer. Bueno, eso es en general cierto, pero ya en la práctica hay un problema: el problema del calentamiento. Los motores normalmente tienen un ventilador aquí en la tapa, que es el que ventila y refrigera el motor. Si nosotros reducimos la velocidad del motor, el aire de ese ventilador va a ser menor. Por eso es que uno no puede mantener el par. Nosotros sabíamos que aquí deberíamos mantener el par, ¿no? Pero ahora vemos que no, porque si se mantiene el par, el ventilador no ventilar a la velocidad nominal, el ventilador pierde esa capacidad de ventilar y entonces el motor se calentaría.
Por eso que los fabricantes dicen, no, usted cuando está por debajo de la frecuencia tiene que comenzar a disminuir el par del motor. Pero si usted tiene un equipo aquí, un motor que mueve el ventilador, en ese caso sí podría mantener el par. Eso se llama la capacidad de carga del motor. Por eso que es importante conocer esta curva para poder seleccionar bien el motor, porque uno debe considerar la potencia, porque con la potencia nominal uno calcula el par, pero sabe que ese par se va a reducir. Y como el par que se reduce, aún el par se reduzca, debe ser capaz de mover la carga, ¿no? Entonces hay que comparar bien eso. Muchos también miden la temperatura en la superficie cuando trabaja con variador, ¿no? Y normalmente, como le mencioné, es mejor tener un motor que mueve el ventilador para no tener ese problema de caída de la refrigeración. Entonces, las curvas para velocidad o las curvas de cargabilidad o curvas de capacidad, por ejemplo, se muestran aquí. Fíjese que esto es para un motor normal. Aquí, y también, si es un motor normal, depende de la clase de aislamiento. Por ejemplo, la curva verde es una clase de aislamiento F y la curva azul es una clase de aislamiento B. Y este motor es un motor, digamos, estándar. Ahora, si usamos un motor a prueba de variador de frecuencia, la curva pues cambia un poquito. En este caso, la curva ya tendría un par prácticamente constante en la zona por debajo de la frecuencia, aunque fíjense que solamente llega hasta este punto. Este es en cuanto al par nominal que él puede mantener por debajo de la frecuencia nominal y por encima de la frecuencia nominal. Pero obviamente él puede tener una sobrecarga, ¿no? En cada punto, porque ya hemos visto que la curva del motor viene por acá, ¿no? La curva viene así, ¿no? Entonces puede tener una pequeña sobrecarga sin problema. Y si uno grafica esos puntos de sobrecarga, tendríamos esto. O sea, debería haber una sobrecarga, por ejemplo, del 50% sin problema. Por ejemplo, aquí dice 1 minuto cada 10 minutos se puede llegar a esa sobrecarga. Y en el arranque podríamos llegar también a un par que sea 1.8 veces el par nominal. Mientras que ya en forma continua ya podríamos trabajar en esta zona de aquí, ¿no? En esta zona de aquí. Bueno, la tecnología de los variadores nos da pues una gran ventaja ya porque tenemos un motor que podemos trabajar con velocidad variable, pero viene un problema interesante. Esa tecnología, pues como saben ustedes, todo no puede ser muy bueno, sino también tiene su debilidad. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los problemas que puede traer el variador? En el variador, la onda de tensión, como son pulsos de tensión, la variación del voltaje respecto al tiempo va a ser mayor. Luego, vamos a ver, bueno, aquí estamos hablando esta de VDT, porque fíjate, el variador mete pulsos y ese pulso cuando llega al bobinado es una onda así. Entonces, esta zona donde la onda de tensión está cambiando respecto al tiempo, como él llega, digamos, al punto máximo de forma muy rápida, porque son pulsos, entonces la derivada del voltaje respecto al tiempo es mucho más grande que cuando es sinusoidal, ¿no? El otro punto que se ve aquí es que también como lo que recibe el motor son ondas cuadradas que está enviando el variador, se va a presentar un efecto de rebote en las ondas, que ahora lo vamos a analizar,
que puede aumentar la tensión en los terminales. Y el último efecto es que va a haber un acople capacitivo en los rodamientos que pueden dañarlo. Entonces, por ejemplo, el DVDT, ¿qué es lo que hace? Daña el aislamiento del alambre. Cuando tenemos efectos de reflexión de onda y la onda equivalente no va a dar una onda de muy alta tensión, va a producirse un bobinado tierra. Y el otro efecto acople capacitivo va a dañar los rodamientos. Y para cada uno hay una solución. Veamos entonces lo que es el efecto de BDT. Entonces significa que el pulso al llegar al bobinado, pues tiene una amortiguación, ¿no es cierto? Y tendríamos que calcular cuál es este DBDT de esta onda, que lo vemos aquí entre cada espira, ¿no? Y por eso es que los motores que van a trabajar con variadores sí tienen un alambre especial. Si nosotros hacemos el cálculo, porque digamos la frecuencia de conmutación de un variador, o sea que es la frecuencia, digamos, que se llama la frecuencia de transporte, la onda transportadora, tiene una frecuencia de 4 a 12 kilohertz, entonces podemos calcular el DVDT, porque la tensión de ese es 1.41 la tensión, que esto me daría 648, y el delta dB ocurre al 80% de ese valor, me daría 518. Entonces nosotros podríamos, en el caso sinusoidal, podríamos calcular el DVDT asumiendo, digamos, un rise time de 0.1 microsegundos, podríamos hacer el cambio y nos daría que la variación de voltaje en el tiempo, ¿no? Nos daría más o menos 5.189 voltios por microsegundo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un cálculo, si yo tengo el DVDT respecto de una onda de tensión, por ejemplo, de 460 voltios, el valor máximo sería, digamos, 460 por 1,41, y ese dB en un DT, el diferencial de tiempo sería, digamos, estaría relacionado con la frecuencia, ¿no es cierto? Con la frecuencia de 60 Hz. Eso me daría, digamos, sería un cuarto de periodo, como el periodo tiene, sería un cuarto de periodo porque digamos que la onda es así, ¿no es cierto? Entonces yo quiero ver qué tiempo hay acá, entre este punto y este punto, donde él llega de cero a llega al punto máximo. Entonces, como el periodo es 0.016 segundos, entre 4 tendría este punto. Entonces, el DVDT, en este caso, divido la variación de voltaje, que es 460 por 1,41, entre el DT, que es 0.04, y me sale que es 4.166 microsegundos. ¿Cómo se llama? El DVDT, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que si divido 648 entre 4.000, tendría yo más o menos 0.155 voltios por microsegundo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, pero si usamos una onda con PWM, con esa frecuencia de conmutación, este DVDT nos daría aproximadamente 5.189. O sea que de una onda sinusoidal que es 0.15, digamos, a 5.200 prácticamente, hay un incremento muy grande de la variación de voltaje que hace que se dañe el aislamiento. Por eso que estos equipos
eh, tienen que trabajar con unas bobinas, unos alambres que pasan una prueba que se llama la prueba de resistencia a la pulsación, Pulse Endurance Test, donde la prueba la hacen con una frecuencia, esos alambres lo prueban a una frecuencia de 25 kilohertz. Bueno, si nosotros entonces ahora vemos cómo es el efecto, digamos, de la tensión PWM, que es este de aquí, al motor le va a llegar una corriente que es muy sinusoidal, ¿no? Esa es una ventaja, ¿no? Que sería esta de aquí. Pero la onda que llega al variador se va a distorsionar. Esta es la onda de corriente al entrar el variador. Y la tensión a la entrada del variador. Entonces, normalmente lo que se hace, por ejemplo, si nosotros queremos mejorar esta corriente, generalmente se pone una bobina, eso lo pueden ver acá, se pone una bobina, aquí está. Esta es la corriente de entrada al convertidor, ¿no? Y esta es la tensión de entrada al convertidor, ya con la bobina es mejorar un poquito, ¿no? Y aquí con la bobina pues mejora un poquito, no mucho, pero también mejora. Bueno, esa bobina pues se puede calcular la inductancia con esta ecuación que da el fabricante. Bueno, este es el primer fenómeno, que es la variación del voltaje respecto al tiempo. O sea, esa variación de 0 a voltaje máximo, ¿en qué tiempo es? Entonces, cuando la frecuencia es 10 kilohertz, es mucho, mucho más rápido. Bien, el otro problema habíamos dicho que es la reflexión de onda. Es porque, como son pulsos de tensión a una frecuencia alta, el cable que lleva esa onda se comporta casi como un cable de transmisión, porque donde eso se refería donde tendríamos un transporte de energía, pero a grandes distancias. Ustedes saben que en esos casos se forma un efecto capacitivo. Aquí es similar, entonces se forma una inductancia y un condensador de acople respecto a la Tierra. Eso hace que si la línea es muy grande, él vea como que esta línea tiene una impedancia muy grande y la onda que llega aquí rebota y puede chocarse con otra onda que venga por aquí. Y si se suma, se va a sumar la tensión. Ese es el fenómeno que ocurre sobre todo para frecuencias de conmutación de 4 a 20 kilohertz. Incluso la tensión en los terminales puede llegar a 2.5 veces el voltaje nominal. Por eso es que se recomienda en estos casos que para un motor de 440 voltios hay que tener un filtro que le llaman filtro de BDT para eliminar esta posibilidad. Y cuando se tiene un motor de mayor de 600 voltios, se debe usar bobinado reforzado y un variador, las dos cosas. Aquí, por ejemplo, vamos a mostrar cómo son la tensión en el motor cuando el variador y el motor están prácticamente juntos. Entonces, fíjense, aquí está la onda de tensión que prácticamente nos da una tensión pico de 560 voltios. Pero si el variador está a 20 metros del motor, ya comienza a presentarse este fenómeno de reflexión de onda. Y fíjese que gracias a eso comienza a subir aquí la tensión en el motor y aquí llega a 630. Si se hace a 30 metros, llega a 750. Si se hace a 100 metros, o sea, del variador al motor hay 100 metros, la tensión en los terminales que le llega al motor va a llegar a 990 voltios, con una cosa que podríamos
hacer una falla bobina-tierra en el motor. Ese es el otro efecto que se presenta. El tercer efecto que tenemos es el efecto de acople magnético en los rodamientos, un acople capacitivo en los rodamientos, que va a hacer que vaya una descarga eléctrica por los rodamientos. Eso se debe a que los variadores de frecuencia hacen que la tensión en neutro no sea cero. Entonces, esos voltajes se llaman voltajes de modo común, o sea, voltaje de neutro, y como en el neutro hay un voltaje, ese neutro y crea una tensión en el eje. Y luego crea efectos capacitivos entre el bobinado y también la carcasa del estator, y entre el bobinado y el rotor. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos aquí el bobinado y el rotor, y entre el bobinado y el tierra hay un efecto capacitivo. Entre este bobinado y el rotor también hay otro efecto capacitivo, y en el entrehierro también hay otro efecto capacitivo. Hay un circuito que, que puede decir esto, que sería este circuito de aquí. Aquí está el devanado del estator, y aquí está la tierra, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se ven los cojinetes, y en los cojinetes también hay un efecto capacitivo. Bueno, el problema de este efecto capacitivo creado por estas tensiones de modo común hace que estos condensadores aquí hacen pues que se presente una corriente circulante en el motor entre eje y rodamiento y carcasa. Eso de allí va a crear pues unas chispas en los rodamientos, y eso va a crear este efecto de aquí, por la corriente eléctrica que va a pasar. En otros casos, la grasa se va a poner negra porque por ahí está pasando corriente, y por eso en estos casos hay varias soluciones. Una solución, por ejemplo, es poner puntos de tierra para que la corriente se descargue. Otros, por ejemplo, bueno, unos ponen un cable especial que puede soportar frecuencias de conmutación hasta 25 kHz. Lo otro, se recomienda que el motor esté lo más cerca posible al variador. El otro es usar rodamientos aislados para evitar que la corriente acoplada genere un paso de corriente en el rodamiento. Bueno, y la otra es poner a tierra el motor. Aquí vemos un rodamiento aislado, ¿no? Que hace que no pase la corriente entre las pistas del cojinete. Bien. Entonces, estas son las desventajas que tiene el motor. Bueno, pero también tiene ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de usar variador? ¿No es cierto? Si nosotros usamos una alta frecuencia de conmutación, o sea, de frecuencia de la onda viajera, de 8 kHz a 10 kHz, la onda de corriente que entra al motor va a ser una onda casi sinusoidal, y el motor va a trabajar con bajo ruido. Bueno, también el motor puede trabajar, digamos, al 100% su frecuencia, ¿no es cierto? Y en ese caso, si está ahí, prácticamente el motor no tendría problema en cuanto a dar su par máximo. El problema viene cuando ya va a trabajar en estas zonas de baja velocidad.
Otra ventaja es que el factor de potencia es muy cercano a 1 por el efecto del variador. También, eh, cuando nosotros queremos aumentar el par de arranque del variador, podemos trabajar sobre la curva voltaje-frecuencia y ya no arrancar de cero, sino arrancar de un punto mayor. Y claro, al arrancar de un punto mayor, el par de arranque aumenta. Bueno, entonces uno cuando trabaja con variadores puede hacer que el motor acelere rápido, desacelere. Esa es una cosa importante. Eh, y eso hace que, digamos, que el motor pues tenga una mayor performance, un mayor desempeño en el movimiento de cargas. Bien, ahora finalmente vamos a ver cómo seleccionamos un variador con el motor. Bueno, el primer punto que ustedes tienen que considerar aquí es que hay que considerar la curva de capacidad del par, que es del fabricante. El segundo punto es que generalmente uno escoge un motor de 4 polos. Tercer punto, ¿qué tipo de carga voy a mover? Cuarto punto, ¿cuál es el intervalo de la velocidad de operación? Y también tenemos que saber si se necesita un alto par de arranque. Eso sería en general lo que hay que considerar. Ahora, ya específicamente para el motor, hay que ver el par que exige la carga, que el par que exige la carga debe estar por debajo de la curva de cargabilidad. O sea, el motor siempre tiene que estar con un par por encima que la carga le pide, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, si la operación del motor no va a ser continua, uno podría sobrepasar el par de la, de la curva de cargabilidad, porque pues esa curva de cargabilidad está construida para operación constante. Ahora, el otro punto, ¿no? El par máximo al cual uno puede cargar el motor no debe ser mayor a 40% el punto nominal, ¿no? O sea, máximo lo podríamos elevar por encima a 40%. Todos los motores tienen una velocidad máxima de operación que cuando lo operamos con variador no la podemos exceder. Normalmente, generalmente se debe usar un sistema de enfriamiento separado, o sea, un motor que tenga un ventilador accionado por otro motor para que, digamos, la refrigeración sea mucho mejor. Eso es en cuanto al motor. Si nosotros nos vamos respecto al variador de frecuencia, el variador de frecuencia se selecciona con la potencia del motor. Entonces uno diría, ¿no? Si el motor es 20 caballos, el variador debería ser más o menos también para 20 caballos. Ahora, la corriente nominal del variador debe ser aproximadamente la corriente nominal del motor, ¿no es cierto? Ese sería el segundo punto. Y tenemos que saber si se necesita un alto par de arranque para ese motor. Aquí les muestro un esquema donde cómo se hace el proceso de selección del variador motor. Uno escoge el motor, el convertidor de acuerdo a la tensión y a la frecuencia, ¿no es cierto? Y luego también tenemos que ver el tipo de carga y el rango de velocidad donde va a trabajar la carga. En el motor, como nosotros tenemos la curva de cargabilidad, esa curva de cargabilidad debe estar siempre por encima a lo que la carga le está pidiendo al motor, ¿no es cierto? Y la carga, lo importante es tener la curva par velocidad de la carga, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el proceso.
Ahora, por ejemplo, aquí, si yo tengo esta curva partiendo de este punto de aquí, que es el punto nominal, si por ejemplo yo tengo, voy a este punto de acá, el par del motor ha variado. ¿Cómo varía? El par de carga sobre el par nominal, o sea, este carga sobre el par nominal por la corriente, ¿no? Por la corriente nominal, ¿sí? Esa sería entonces la capacidad típica de un motor cuando no tiene refrigeración, o sea que fíjese aquí la corriente va a disminuir, y cuando tiene ventilación, pues ya que cuando digamos tiene refrigeración propia, es la carga, pues sí se puede mantener al 100%, ¿no? En esta zona de aquí es la zona de par debilitado o flujo debilitado, donde también la corriente allí se mantendría, ¿no? Se mantendría para que, digamos, el motor pueda entregar su máxima potencia. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de selección de un variador para un motor. Mejor dicho, vamos a dar una carga y veamos cómo se selecciona el motor. Entonces, se trata de una bomba de 150 kilovatios a una velocidad de 2400 RPM. Bueno, no hay problema de arranque, o sea, porque las bombas no tienen un par de arranque alto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es calcular el par nominal del motor y ya sabemos la velocidad de operación, ¿no es cierto? Entonces, como esto tiene 150 kilovatios y esta velocidad de 2400 RPM, calculamos con esta ecuación el par nominal, digamos, ¿no? O el par de la bomba. Por este factor de transformas de conversión, el par de la bomba nos da 596 Nm. La otra forma es más rápida si ustedes, digamos, dividir 150.000 vatios, que son 150 kilovatios, entre la velocidad, que es 2400, pero hay que pasar los radianes por segundo, se multiplica por los pisos de 30, y eso nos da 596 Nm. Bueno, esta es una ecuación similar, pero ya tiene un factor de conversión. Entonces, nosotros tenemos que tener un par de 596 Nm a una velocidad de 2400 RPM. Viene la pregunta, ¿qué usamos? ¿Un motor de 2 polos o un motor de 4 polos? Yo les había dicho que mejor siempre usar un motor de 4, ¿no? Vamos a ver aquí qué pasaría. Usaríamos un motor. Si usamos un motor, por ejemplo, de 2 polos, ¿no es cierto? La velocidad ya ustedes, como es 2400, ¿no es cierto? Pero si fuera un motor de 2 polos, el motor, su velocidad sincrónica sería 3600. Y como la carga es a 2400, significa que trabajaríamos por debajo de su velocidad nominal. O sea que este es el caso cuando, esta sería la curva de la bomba cuando el motor trabaja con 2 polos. Estaríamos en la zona de flujo constante, ¿no es cierto? Ahora, si el motor lo seleccionamos de 4 polos, la velocidad nominal va a ser 1800, pero como este trabaja a 2400, va a estar con una frecuencia por encima. Sería este caso de acá, ¿no? Y en ese caso, él estaría trabajando en la zona de flujo débil, ¿no es cierto? Entonces, hagámoslo para cada caso. Si nosotros usamos 2 polos, ya habíamos visto que lo tendríamos por acá, ¿no es cierto? Entonces,
si nosotros vamos aquí, vemos que la curva más o menos se intersecta con la curva de cargabilidad a un 95%. Entonces, si ponemos un motor de 150 kilovatios, ese par va a disminuir a 95%. Por eso es que el par que necesitamos sería 596 entre 0.95, o sea, 627 Newton metro. Entonces, como ya tenemos el par que se necesita, les calculamos la potencia. El par por la velocidad, el par C27 por la velocidad, me da 236 kilovatios. O sea que yo tendría que usar un motor de 236 kilovatios. En este caso voy al catálogo y no encuentro de 236 kilovatios, pero encuentro uno de 260 kilovatios. Bueno, entonces elijo ese motor de 260 kilovatios, 440 voltios, 389 amperios, 60 Hz. Y fíjense que en este caso el momento nominal de este motor de 260 kilovatios sería un momento nominal de 693, está aquí, miren, 693 Newton metro. Bueno, y claro, en este caso no habría problema, ¿no? Ahora, como la corriente del motor a 2400, ¿cuál sería? Como estamos en el rango de flujo constante, la corriente va a ser el par de la carga, que es 596, sobre el par nominal, que es 693, por la corriente nominal, que es 389, y me daría una corriente de 335 amperios. Y con esta corriente selecciono el variador de frecuencia. Entonces tendría un motor de 260 kilovatios y un variador de frecuencia correspondiente a 335 amperios, 440 voltios. Ahora, ¿qué pasa si usamos 4 polos? Entonces recuerden este número, 260 kilovatios, 440 voltios. Si nosotros usamos el de 4 polos, entonces estaríamos en una zona por encima de la frecuencia nominal, porque si tenemos 4 polos, la velocidad nominal va a ser más o menos 1800 a 60 Hz. Entonces, 2400 va a estar por encima, o sea, vamos a entrar a la zona de flujo débil o par débil, en esta zona de aquí, miren. Hacemos aquí y vemos que en esta zona estamos más o menos, tenemos que disminuir el par nominal por 0.75, ¿sí? Por lo tanto, estos 596 que aparecían acá, lo dividimos entre 0.75. Me daría 794 Newton metro. O sea, fíjese que el par que yo necesito va a ser nominal, va a ser mayor. Con este par calculo la potencia. De aquí, digamos, 794 por 1800 por piso de 30 para pasar las redes por segundo, me da un motor de 150 kilovatios. Fíjese que en el otro caso me dio 260 kilovatios, ¿no? Bueno, entonces con 150 kilovatios voy al catálogo y encuentro aquí uno de 150 kilovatios, entonces lo tomo, ¿no? Y aquí veo que el momento nominal va a ser 801 ¿cómo se llama? De 801 Newton metro, y la corriente nominal va a ser 238 amperios. Aquí está 238 amperios. Aquí está 238 amperios. Por lo tanto, vamos a elegir el motor de 150 kilovatios, 440 voltios, 238 amperios, y cuyo momento nominal es 801 Newton metro. Ahora, ¿con qué corriente va a trabajar el motor?
Eso más o menos va a ocurrir a 80 Hz. Entonces, utilizamos la ecuación potencia de carga sobre potencia nominal sobre corriente nominal, nos sale que sería 238 amperios. Por lo tanto, la corriente para seleccionar el motor, el variador de frecuencia, sería 238 amperios. Entonces, haciendo el resumen, tenemos que si usamos un motor de 3600 RPM para trabajar a la carga esta bomba a 2400 RPM, necesitaríamos un variador con una corriente de 335 amperios, ¿no? Y un motor de 260 kilovatios y 389 amperios. En cambio, si usamos un motor de 4 polos, la corriente del variador sería 238, o sea que tendríamos, por esto tendríamos, el variador costaría menos, porque es 238 amperios. ¿Y qué pasaría aquí con el motor? Sería un motor de 150 kilovatios, 238 amperios y 1800. O sea que, y evidentemente un motor de 150 kilovatios, 4 polos, va a costar menos que un motor de 280 kilovatios, 2 polos. Bueno, entonces en este caso es mejor usar este de aquí, que es 4 polos. Muy bien, entonces es muy importante tener esto en consideración, y ya con esta característica motor variador, vamos a ver ya el siguiente tema, cómo se usa para obtener ahorro de energía con bombas. Bueno, buenas noches. Ahí quedaríamos. Eso entonces, eh, muy bien, entonces aquí quedaríamos y ya nos veríamos la próxima clase.